Ricardo, Manuel, Luis, Elmer, William, Ricardo. Vamos a empezar. Vamos a ver este video. Espero que lo puedan escuchar. A ver. ¿Qué nos lleva a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos empuja hacia nuevos límites? Nuevos desafíos. Más de 55 años de experiencia, el Grupo Techint sabe de desafíos. Más de 65.000 kilómetros de ductos construidos lo demuestran. El proyecto Camisea es un hito singular en la historia del Grupo Techint y un paso significativo también en la historia del Perú. Un impactante gasoducto que nace en el Amazonas peruano, cruza los Andes y llega a las costas del Pacífico. Fruto del trabajo conjunto de Techint, Ingeniería y Construcciones, Tenaris y Transportadora de Gas del Perú. Hay algunas cosas que hay que hacer para instalar la radio. Lo que me preocupa es de dónde vamos a traer la Una obra compleja que nos impulsa hacia adelante y nos impone límites desconocidos. Una obra diferente por su magnitud y las grandes dificultades a sortear. Una realidad. Pero el Grupo Techint no descansa y sigue buscando y encontrando nuevos y fascinantes retos. Hay mucho por hacer. Este es un video que hace bastantes años atrás ya. Y tiene que ver con el tema que voy a hablar hoy día, porque justo lo hablé ayer en la noche. Y lo voy a compartir con ustedes, que tiene que ver con el tema que nosotros estamos tratando.
Inestabilidad por asentamiento generalizado en el KP8, o sea, un campamento de allá, kilómetro 8 le llamaban, en este proyecto importantísimo llamado Camisea. A ver, voy a hablar un poquito como ayer lo hice y lo expuse, ¿no? Miren, estos son suelos de selva, ¿no? Y había un gran problema aquí. Todo el tiempo en esta zona había hundimientos, todo el tiempo. Hacían un trabajo, se hundía. Volvían a hacer otra inversión de trabajo, se volvía a hundir. Mantenimiento, se hunde. Y todo el tiempo era el mismo problema. Hundimientos, hundimientos, hundimientos y más hundimientos. Al poco tiempo de haber sido inaugurada esta obra, casi 3 meses después, sucede el primer incidente e incluso aquí terminó con la muerte de una persona, un amigo muy querido. ¿Qué es lo que pasaba? Que debajo de este terreno hundido habían los ductos de gas, ¿no? Imagínate la cañería aquí de desagüe que pasa por tu casa, ¿ya? Imagínatela y que todo el tiempo se hunda. ¿Qué es lo que va a pasar con esos tubos? ¿Los va a afectar o no los va a afectar? Obvio les afecta, ingeniero. Claro, los va a afectar, ¿no? ¿Y en dónde se van a romper? ¿En qué parte crees tú que se va a romper ahí? ¿Dónde es la parte más débil de una cañería, de un tubo? De los tubos de agua, desagüe. En las uniones. En las uniones, porque están sujetadas a veces por machimbrado o por pegamento, ¿no? Pero si todo el tiempo está en este plan porque arriba se hunde, en un momento, ¡prac! El gas salió, producto de esa rotura, ¿no? Estaba prendido el generador y Arnaldito, que en paz descanse, apaga el generador y al apagar el generador se enciende la chispa. Si tú estás en tu casa y el gas está prendido y las luces y el gas comienza a salir masivamente, ni prendas ni apagas los interruptores, porque si tú apagas o enciendes se va a generar la chispa, ¿ya? Así son esas cosas explosivas, ¿ya? Lamentablemente Arnaldo 3 días después murió. Y estos terrenos se seguían hundiendo y hundiendo. Y para remate tenías aguas subterráneas, como se ve aquí en el dibujo, ¿no? Se ven aguas subterráneas y se ven los ductos aquí afectados también por el nivel de agua subterránea. Y si ves, todo se ve verde, ¿no? En este lugar llovía, llovía y llovía. Aquí fue el único lugar de mi vida donde 15 días no vi el sol. No se veía el sol en 15 días porque todo era lluvia, ¿no? Entonces, eso aceleraba más el problema en este lugar. Ahí está más o menos el índice que se nos pidió hacer. Y miren ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que notan ahí en la foto? Espero que la puedan ver allí, ¿no? En el suelo, en la parte de la excavación. ¿Qué se puede ver ahí en el tubo? Se ve bien arcilloso el terreno. Y lleno de agua todo. Agua, ¿no? Agua, o sea, había agua subterránea, ¿no? Eso aceleraba más el problema con un suelo de estas características tan bravo. Y ahí se puede ver el tubo que está totalmente roto, ¿no? Se colocaron ahí muros de contención para que pueda, provisionales, para que el ducto pueda seguir funcionando. Bueno, el objetivo era tratar de asegurar la estabilidad de los ductos, dadas las nuevas manifestaciones geotécnicas, de una posible activación de un movimiento con desplazamiento vertical, o sea, hacia abajo o hacia arriba, en este caso hacia abajo, por la presencia de una arcilla blanda. A ver, chicos, ustedes ya conocen esto. ¿Qué características tiene una arcilla blanda? Altamente expansiva y comprensible. Sí. Muy bien, excelente. Voy a anotar aquí a los tigres que están participando. ¿Apellido? Abarcana Ramírez. Abarcana, muy bien. Exacto. ¿Qué otra característica más tiene eso?
Ya, claro, al ser expansivo tiene alta plasticidad, ¿no? Pero ¿qué necesita para que sea blanda? Presencia Tener agua. presencia de Baja resistencia al Exacto. corte. Tiene que estar totalmente inundado de agua, es lleno de agua, totalmente lleno de agua. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dijeron aquí los tigres estos. El 22 de diciembre del 2004, o sea, 3 meses después que Toledo lo había inaugurado, pueden ver en YouTube ahí a Toledo inaugurando su gas, ¿no? Se produce la rotura del ducto, ¿no? Se rompió. Ahí hablan básicamente de aspectos del tema netamente de la tubería y en la parte de abajo dice, la visita de campo de la Brigada de Topografía detectó un hundimiento del terreno y se procedió al trabajo de exploración. Espero que en la foto se pueda ver, pero aquí claramente se ve que los dos ductos, aquí está el ducto 1 y el ducto 2, se puede apreciar un hundimiento desde esta toma aérea, ¿no? Claramente hundido, ¿no? Acá también habla, ¿no?, de un esfuerzo en la tubería, ¿no?, a consecuencia del estrés producido por los suelos, ¿no? No se encuentra asociada a defectos de soldadura, o sea, no era un tema del tubo, del proceso constructivo, ni la calidad del material de la tubería. O sea, hay que descartar otras cosas también, ¿no? El tema era terreno. Bien, el área del lugar. Bueno, esto se desarrolló en el distrito de Charate, provincia de la Convención, Cusco, que es una de las zonas donde prácticamente hay más de 1000 milímetros de lluvia al año, ¿no? Ese es bravo, ¿no? Ese es bravo. Aquí atraviesa 3 departamentos el proyecto, ¿no? Cusco, las sierras de Ayacucho, que llegan hasta 4000 metros de altura, baja por Ica hasta Pisco, y luego esto va hasta Lurín, al sur de Lima. Un proyecto bastante grande, enorme en su momento, uno de los más importantes que tuvo el país. Yo era bastante joven todavía en esta época y me toca ir al 8 a mí, al kilómetro 8, y soy testigo de todo este tema, ¿no? Entonces, me tocó justamente, ahora comienzo a darme cuenta que esto sirvió para poder compartirlo con ustedes, ¿no? Bueno, ahí está la rotura del tubo, totalmente destrozado. Estos eran los trabajos que ellos pensaban hacer, ¿no? Una especie de bypass para que el gas siga, ¿no? Pero esto era en términos de dinero, mucho, mucho dinero. Ya habían gastado en algunos mantenimientos en los meses de construcción y antes de que empezaran ya los temas de vigilancia. Y bueno, cuando ya hubo este tema del muchacho que falleció, decidieron tomar ya una decisión final, ¿no? Problemática. A ver, un voluntario que lo lea. Ingeniero, A ver, léelo, amigo. se presenta una inestabilidad sobre el DDV que se refleja en un asentamiento generalizado producido, posiblemente por la fuerte saturación de los estratos superiores de arcilla, dando el ingreso de flujos superficiales y superficiales. Se evidencia un escarpe principal en la parte alta del sector con un promedio de la altura de 30 centímetros y en todo el DDV. Se evidencian grietas y sitios de acumulación de agua, también llamados charcos. La zona afectada tiene unos 120 metros de longitud y 50 metros de ancho e involucra los ductos de NG y NGL. Aunque se registraron desplazamientos combinados vertical y horizontal, es de trascendencia el vertical, sin que se descarte el horizontal, para el cual también se especifican obras. Muy bien, gracias. ¿Apellido? Aparcana Ramírez.
Muchas gracias. Bien, lo que su amigo nos ha leído, vamos a subrayarlo. A mí siempre me gusta subrayar lo importante, ¿no? Cuando tienes siempre capacidad de lectura, marca las palabras claves, ¿no? Y la palabra clave aquí es inestabilidad. Es decir, no tiene una sola posición, ¿no? Hay cambios y esos cambios parece que son para mal. La otra palabra clave es asentamiento generalizado. En el caso de suelos es algo que no se ha dado solo en un lugar, sino en una gran extensión de terreno. Ingeniero, Dígame. disculpe, ¿qué significa DDB? Derecho de vía. Gracias. Si ves acá la foto, se ve como una carreterita, ¿no? Claro, una Es tocha. una carreterita. Todo ese ancho le llaman derecho de vía, ¿no? O sea, la empresa era dueño de todo ese derecho de vía. Los árboles que estaban a izquierda y derecha tenían dueños. O sea, son propiedad privada, ¿no? O la misma jungla que está ahí, ¿no? Pero habían algunos que decían que eran los dueños, vivían por ahí, ¿no? Básicamente eran colonos, ¿no? Pero eso era dueño la empresa. De esta parte, de esta área era dueña la empresa, ¿no? Entonces, ese es el derecho de vía. La otra palabra clave definitivamente es fuerte saturación. ¿Qué significa fuerte saturación? Ustedes saben lo que es una saturación, ¿no? Alta presencia de humedad. Exactamente, exceso de agua, ¿no? Fuerte, dicen. De los estratos superiores de arcilla, wow, aquí sí hay un lío, ¿no? Ustedes saben que el agua con la arcilla pasa a ser un material lubricante, con alta viscosidad, lodoso, ¿no? Habla de flujos subsuperficiales. ¿Qué significa flujos subsuperficiales? Mecánica solo es uno. Nivel freático, a poca Claro, profundidad. agua subterránea, ¿no? Y las Poca profundidad. superficiales, Los que están por encima. Está Corrientes, encima del fuentes, suelo. ríos. lluvia, ¿no? Claro. Lluvias. Superficial, o sea, yo estoy acá, en el piso que está acá, y comienza a llover, ¿no? Eso es superficial, ¿no? Se evidencia un escarpe principal. ¿Qué cosa es un escarpe? ¿Montaña? No, escarpe, Como, escarpe. como un acantilado o algo Es así. una superficie inclinada. No, el escarpe es una grieta. Una cosa es escarpado y otra cosa es escarpe. Escarpe es una fisura, una grieta, un bajón, un asiento, una escalera, ¿no? O sea, esta es una escalera, una grada y esta es otra grada, ¿no? Esta de acá, esta caída, lo que vendría a ser el contrapaso en una escalera, eso es el escarpe. O sea, el terreno que estaba así, una grada. Ese es un escarpe. ¿De cuánto era el escarpe? La altura, 40 centímetros, o sea, más o menos 2 gradas de una escalera. Más o menos 2 gradas, cerca de 2 grados de una escalera. Es una cosa preocupante, ¿no? O sea, tú estás acá ahorita y ves 40 centímetros abajo el terreno de tu casa. Es de preocuparse, ¿no? Y ahí hay cantidad de grietas, ¿no? Acumulación de agua de charcos. Es lógico, pues el agua se va a encharcar en la parte baja porque al bajar se vuelve como una poza, ¿no? Y el área era regular, ¿eh? 120 metros por 50, o sea, estamos hablando de ¿cuánto? 6.000 metros cuadrados. De una área regular, grande. E involucraba los tubos de gas, ¿no? NG y NGL, o sea, gas líquido y gas licuado. Entonces, acá había un problema serio. Había un problema serio. Muy serio. Bien, se hizo la exploración. Como pueden ver, 16 pruebas de SPT, ¿no? Los niveles de agua freática en toda la zona de estos 6.000 metros cuadrados se hicieron 16 SPTs. Y bueno, sí, pues, ¿no? A ver, hagamos geotecnia 1.
Tengo 6.000 metros cuadrados entre 16, 375 metros cuadrados era más o menos la influencia de cada tubería, de cada prueba de SPT, ¿no? Se hicieron 16 Atterberg, se hicieron 16 humedades, densidades unitarias, granulometría. Miren, el perfil que nos alcanzó ya el estudio netamente del cuadro de SPT marcó lo siguiente, ¿no? Aquí con rojo. Aquí se pudo ver básicamente el ducto, pero se pudo observar un manto superficial, ni siquiera estaba escondido, ¿no? Estaba afuera. O sea, yo estaba pisando la arcilla blanda, ¿no? En todo ese trayecto era humedad, humedad, humedad. Se formaban como lagunas ahí, ¿no? Debajo había una arcilla húmeda. Más abajito había una arcilla más compacta. Y finalmente había una roca arenisca. La arenisca es una roca muy, muy débil, se fragmenta rápido, ¿no? Entonces eran terrenos muy, muy pésimamente malos. O sea, en el perfil había básicamente suelos arcillosos. Pero el más peligroso era la arcilla blanda que estaba en la parte superficial y como pueden ver justo estaba en la zona donde estaban los tubos. O sea, había sido enterrada en ese manto de arcilla blanda los tubos. Bueno, en ese momento la norma E50 prácticamente todavía no existía, ¿no? Año 2004. Y bueno, no estaba tan detallada como la actual, y aunque la actual tiene también algunas ausencias, la primera pues era prácticamente nula respecto a estos temas. Así que cuando hay carencia de normas locales, se tomaron como referencia las normas del Comité Técnico Español. Una por el idioma y otra porque la Comunidad Europea comparte, ¿no?, información de investigaciones recientes, como caso Alemania e Inglaterra, que son los más países que se dedican más a estos temas, ¿no? De todas maneras, la norma española decía que la exploración debe ser 1.5 veces la altura prevista del corte, ¿no? Para el uso de rellenos naturales se requieren sondeos profundos para identificar la participación de suelos blandos u otras características del terreno. O sea, en otras normas, como la de España, dice que la exploración del SPT debería ser 1.5 veces la altura del corte. Más o menos la zanja estaba a 2 metros, ¿no? 1.5 por 2, ¿cuánto es? 3, ¿no? Por eso que se hizo más o menos 5 metros de profundidad casi todos los SPTs, ¿no? Es una referencia que está en otra norma, en la norma española, ¿ya? Luego tiene la profundidad de exploración geotécnica. Ya les he dicho, para este tipo de trabajos tiene que haber topografía, ¿no? Y la topografía decía que había 40 centímetros de hundimiento. Todavía no se ha hecho el estudio geotécnico. Ellos midieron, van los topógrafos, miden el área y habían observado el hundimiento de 40 centímetros, ¿no? Que era algo como que medio complicado, ¿no? Hoy, ¿verdad? Tengo que tomar la foto un ratito para la evidencia de que estamos en clase, ¿ya? Me estaba olvidando. Un minutico, ¿ya? Un minutico. Un ratito para tomar la evidencia. Me están pidiendo la evidencia. A ver, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ajá. Un ratito para enviar esto de acá. Geotecnia 2, ¿no? Listo. Ya informé.
Sí, nos pide la evidencia de que estamos en clase. Bien, sigo. Bueno, aquí se hicieron los SPTs. ¿Por qué creen que los SPTs se alinean así de esta manera? ¿Por qué un SPT está aquí, otro está aquí, otro está aquí y otro está aquí, ¿no? Y aquí se hace un corte 1-1, ¿no? ¿Por qué creen que se alinean así los SPTs? Acá hay otro también. Para tomar información a manera como si fuera una sección transversal de todo el área. Exacto. Para elaborar los planos transversales y longitudinales, ¿no? Apellido. Ajá. Tume Vite. Tume, muy bien, Tume. Exacto. Es para presentar, ¿no? El dibujo, ¿no? Con cortes. Entonces primero se hace la exploración de campo con los teodolitos esos, ¿cómo se llaman eso? Estación total. Y luego ya esto se lleva al civil, ¿no? Y ahí se puede hacer más fácil los cortes de las secciones, ¿no? Bien, las normas, ya evidentemente esa obra fue el 2004, ese incidente, ¿no? Pero hoy en día, con toda la información, se debería usar la norma local, ¿no? La 218, la norma 030 para determinar el tipo de suelo y también la de estabilización de suelo, ¿no? Que es la norma C20. Todas locales. La norma es 050, ¿para qué me serviría aquí? A ver, un aporte. Chicos, cuando estén con la nota floja, yo me cito mucho en la participación de ustedes. Ya me conocen cómo es mi metodología. Más me interesa la participación que el mismísimo examen. A ver. ¿Por qué me interesaría la norma de 050 para este tema? Para saber cómo cimentar en base al tipo de suelo que se presente en campo. Muy bien, apellido. Mendoza La Lupu. Muy bien, Mendoza. La norma 030, ¿para qué me serviría? Clasificar el suelo y saber su capacidad portante. Bueno, la de 030 no necesariamente para la capacidad portante, ¿no? Sino para el tipo de suelo, ¿no? En este caso la categoría era un suelo blando, ¿no? Y la estabilización de suelos y taludes. Para mejorar las características del suelo y que soporte todas las cargas a las que será sometido. Ya, muy bien. Apellido. Mendoza La Lupu. Muy bien, Mendoza. Ingeniero, Dime. lo de la E030 también tiene que ver con lo de diseñar de manera sismo resistente. De manera sismo resistente, sí. En este caso, para el tema de suelos, donde las dos se han unido por primera vez, básicamente el tema es el N, número de golpes, ¿no? Y acá se hizo número de golpes con SPT. Entonces, si hay SPT, es 0.30 y 0.50. ¿Qué más dato te da aquí también? La posible cohesión, si el suelo es drenante, no drenante. Y el otro también es la velocidad de onda, ¿no? Para el tema de la, más o menos, relaciones entre las propiedades geofísicas, ¿no? Más o menos te da las posibles velocidades que tiene acá. Por ejemplo, creo que te la da, ¿no? Por ejemplo, acá dice velocidad menor a 180 metros por segundo. Número de golpes menor que 15 golpes. Condición no drenada, dicen. O sea, que no se controle el agua, ¿no? Te da todas esas posibles, ¿no? Te habla también del contenido de humedad mayores a 40, ¿no? O sea, suelo blando es cuando abunde el agua. Cuando abunde el agua. ¿Ya? Entonces es un dato no menos importante, no menos importante. Listo. ¿Qué más tienes aquí? Normatividad usada. Bueno, también se usó la norma española, ¿no? Y aquí se pueden ver los SPTs, ¿no? Casi todos los golpes están por acá. Es decir, menos de 5 golpes, menos de 10 golpes. O sea, un manto totalmente débil.
muy débil, ¿no? 5 y 10 golpes es muy débil el manto. Y esta era la parte geotécnica, ¿no? A ver, ¿qué cosas importantes hay aquí en este estudio de suelos? A ver, véanlo. ¿Qué El dato índice de sería consistencia. ¿Cuál? Índice de consistencia. Ya. ¿Qué significa ese valor negativo? Es un suelo pantanoso. Muy bien, apellido. Tú me viste. Muy bien, tú me viste. ¿Qué otra cosa relevante hay ahí? Si tiene hinchamiento, ¿tiene contracción? Sí, Sí. van de la mano. Claro. Cuando haya agua, a ver, en esta zona llueve cantidad. 15 días yo vi llover, nunca vi el sol en 15 días, una cosa que nunca he estado en un lugar así, de verdad. ¿No? Relámpagos, truenos, todo lo peor que te puedas imaginar, eso vi. Ya. Un día de agua todo eso. Pero como estamos en selva baja, también temprano salía un sol matador. Cuando la lluvia para, sale un sol matador. Yo andaba en short, me acuerdo aquí, porque era insoportable el calor. Con los mosquitos y toda la vaina. ¿Eso qué pasaba? Hacía que el agua evaporara, ¿no? Y cuando se secaba, comenzaba el proceso de contracción también. Y eso también tiene que ver con el cambio de volumen, pues, ¿no? Otra característica, a ver allí. Revísenlo ahí, véanlo. Eso lo han visto en Geotecnia 1. La clasificación del suelo. Muy bien. ¿Apellido? Gutiérrez Chuica. Gutiérrez, muy bien. ¿Qué más hay ahí? Hay varias Su cosas. consistencia y su estado de suelo también. Consistencia, muy bien. Estado de suelo, apellido. Seminario. Muy bien, seminario. Los límites líquidos y plásticos. Ya, límites líquidos y Su plásticos, muy bien. contracción lineal, ingeniero. Ajá, Parece que muy hay bien. agrietamiento. Muy bien, muy bien. ¿Apellido de los dos chicos últimos con la señorita y el muchacho? López Ullón. López. ¿Y el joven? Y Gutiérrez Chuica. Muy bien, Gutiérrez. Ajá, muy bien. Gutiérrez. Muy bien. Fíjense en este dato, mis amigos. Límite líquido 51 y humedad natural 52. ¿Qué Tiene significa bastante que la agua. humedad natural esté por encima del límite líquido? Es un suelo blando prácticamente. Claro, prácticamente está sobre un laguito, ¿no? O un charquito, ¿no? O sea, es prácticamente su estado natural es el límite líquido, ¿no? E incluso más, rebalsa. Por eso que el valor es negativo aquí, pues. Eso explica, mira, menos 0,03, ¿qué significa? Aquí arriba, en índice de consistencia, ¿qué es índice de consistencia? Menor a 0, su estado es líquido. Índice de liquidez 1,033. ¿Qué dice aquí el amigo? Mayor a 1, es un suelo saturado, se comporta como un líquido viscoso, el material está en un prácticamente estado fluido, eso es barro, es lodo, es greda, ¿no? Lo que le llaman en Ancash, champa, lo que le llaman en Cusco, manta, ¿no? Lo que le llaman en este sitio Barro Negro, me acuerdo, en un sitio que estuve en Otusco. Y del límite de contracción, vamos a ver qué dice acá el límite de contracción. 12,49. Aquí está el límite de contracción. Prácticamente está por acá, ¿no? 7 y 12 se podría decir que tiene un grado de expansión alto
¿no? Muy alto. Y si tiene un grado de expansión alto, también debe tener un límite de contracción alto, ¿no? Porque cuando se humedece, se va a hinchar. Y cuando el agua desaparezca por tema estacional, se va a contraer, ¿no? Y un CH, ¿qué características tiene una arcilla de alta plasticidad? De que es altamente comprensible y que se puede contraer muy fácilmente. Muy bien, apellido. Aparcando Ramírez. Muy También bien. de que tiene una fuerte contracción, o sea, se grita al secarse. Exacto, apellido. Tú me pingo. Muy bien, Tume. Ajá. Excelente. ¿Ya ven? Sí, sí, lo han captado, ¿no? Esto fue lo que tomé yo en los exámenes el ciclo pasado. El tema es que interpreten, chicos. Miren, cuando yo he dictado cursos a profesionales de esto, ¿ah? Una de las cosas que me recomendó el ingeniero Cancino, que era el jefe del capítulo de civiles en Trujillo, me dice, hermano, haz que los ingenieros entiendan la interpretación de los resultados del laboratorio. El gran problema que tienen muchos ingenieros es que no interpretan el estudio de suelos. Lo ven como un documento, ¿no? Esto es como leer una radiografía, como leer una tomografía, ¿no? Tienes que saber leerlo para poder diagnosticar después. Si no, por demás. Bien, ahora viene lo que hemos visto en clase. Una vez que ya supieron que era un suelo expansivo, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y por qué cómo se llama? Hacer prueba de consolidación. Porque esa es la prueba de consolidación, ¿no? La que han visto ayer. Claro, para determinar la carga máxima que puede soportar el suelo antes de que colapse. Y si hubiera sido arena, ¿hubiera hecho una prueba de consolidación? Sí, también lo mismo, porque es igualmente un suelo no tan firme, ¿no? A ver, aclaremos. Pero no es para suelos cohesivos, ingeniero. Más que Claro, todo. exactamente. En arenas no. Exacto, o sea, tú has hecho aquí y has verificado que es una arcilla y todavía altamente plástica. Entonces, este tipo de materiales tienden mucho a aumentar y bajar el volumen. Entonces, quiere decir que las variaciones de las cotas del terreno van a variar tanto para aumento como para disminución. Entonces, cuando hay ese caso, la prueba de consolidación. ¿Qué es lo que mide la prueba de consolidación? Básicamente el asentamiento que se va a dar en el tiempo de un determinado material conforme a la carga que va a recibir. O sea, esta prueba de consolidación debería hacerse básicamente en materiales finos. En arenas no procede mucho esto hacerlo. ¿Por qué? Porque las arenas básicamente se asientan casi en un 95% de manera inmediata. A ver. Ingeniero, para arena se hace la prueba triaxial, creo. Para arenas sí triaxial, ahí sí. Arenas y arcilla triaxial, las dos. El de consolidación, mira, si quieres puedes hacer la arena si quieres, pero los resultados van a ser, a ver, imagínate que tú estás en el mar, ¿ya? En la playa, y se me ocurre regar la arena. Vas a notar seguramente que el agua la va a sentar, sí, la va a sentar. Pero si lo midiera con topografía eso, el asentamiento sería casi imperceptible, ¿no? Decir que baja 1 centímetro es demasiado. Que baja medio centímetro también es demasiado. La arena prácticamente se asienta inmediatamente con el agua o con alguna carga que pase. ¿Ya? O sea, el 95% del asentamiento de una arena se daría casi de manera inmediata, es decir, en tiempo ¿cuánto? No sé, 5 segundos, 2 segundos, ya se asentó ya. En cambio aquí,
A ver, si hubiera sido la Torre de Pisa demoró casi más de 100 años en asentarse, ¿no? Porque tiene que ver con el tiempo. Si la Torre de Pisa hubiera estado en arena, si hubiera sentado ahí nomás, ¿no? Ya, pues pon ya con esa carga ahí todo, habrá sido en 1 hora, pues. Entonces, esta prueba es básicamente, no exclusividad, pero sí, si tengo un suelo con estas características, sí debería preocuparme por hacer una prueba de consolidación para ver en cuánto tiempo esto se va a sentar, cuál es la carga máxima antes de que suceda ya una deformación que va a ser irreversible. Ingeniero, una consulta. Y en los países árabes subdesarrollados, ¿no? Donde prácticamente, bueno, son países desérticos, ¿no? Y han alzado, pues, grandes infraestructuras, ya sean las casilleras, entre otras, ¿no? Aquí creo que sí entraría mucho este consolidación, ¿no? Cuando hay estructuras, vamos a llamar ya tierras, edificios pues, de 30 pisos para arriba, ¿no? Como han hecho en esas torres ahí en Dubái y todos esos países, Qatar, que estaba mirando un documental, ¿no? Durante el Mundial dieron también la parte, ¿no? de la infraestructura, ¿no? Generalmente estos suelos desérticos, arenosos, tienen que estar cimentados probablemente con esa carga de edificios, probablemente sobre pilotes, sobre plateas enormes de cimentación, ¿no? Ahí funciona mucho mejor la arena. ¿Por qué? Porque cuando tú colocas una carga sobre la arena tiene una muy buena propiedad. Cuando está cautivada, cuando está encerrada, cuando está atrapada, se densifica muchísimo más y tiene un muy buen comportamiento al confinamiento. O sea, cuando más la aprietas, mejor se comporta. La aprietas me refiero a la carga. Cuando la carga esté ahí arriba, la va a comprimir, pues. Y la arena va a tener una buena respuesta, ¿no? Pero tienes que igual colocarle pilotes y todo eso, ¿no? Eso es lo que le hace que sea un poco más cara, ¿no? Para que no se hunda la edificación más que nada. Exacto. Los pilotes, más adelante en el curso van a ver que los pilotes en grupo funcionan excelente. En grupo trabajan muy bien, ¿no? Lo van a ver cuando les coloque uno de Tenochtitlán que tengo por allí. O ahorita te lo pongo una vez para que lo veas. A ver, ingeniero. Por acá lo tengo en un curso que he dictado. Espérate, ¿dónde le he puesto esta vaina? No, espérate para acordarme. Ah, ya. Están aquí en la misma clase, creo le he puesto. Creo. Yo tenía 2 clases. Pilotes hago por acá, creo. Semana 12, cimentaciones profundas. No, la tengo en la otra. Ya me acordé dónde la tengo. Aquí. Creo que es esta. La última, creo. Pilotes. Yes. Aquí está. Esto es un estudio que ha hecho un ingeniero estructural sobre Tenochtitlán, en México, ¿no? O sea, ha hecho una simulación de la gran pirámide de Tenochtitlán, que dicen que tuvo algo de 50 metros de altura, y todos los pilotes fueron básicamente con madera propia del lugar, ¿no? Pero el secreto del análisis está en la cantidad de pilotes que ellos colocaron, a solo 2,5 metros de profundidad. Pero ¿cuál es el tema ahí? Que aunque estaba en un lago, porque Tenochtitlán era un lago, era una especie de Venecia, ¿no? Con casas ahí, ¿no? Las calles eran como con barco, había que trasladarse por ahí con botecitos, ¿no? Entonces, él ha hecho la modelación estructural y se ha dado cuenta que los pilotes fueron los que realmente soportaron esta enorme masa de granito, enorme pirámide, ¿no? Y aquí todavía se pueden ver los pilotes, mira. Este es el centro de México, ¿no? Y aquí se pueden ver los pilotes todavía que los aztecas colocaron aquí
¿no? Ellos utilizaron una especie de equipo para golpear un piloteador natural, ¿no? Con un equipo piloteador para poder hundirlas acá, y todavía se pueden ver, mira, los pilotes. Pero date cuenta aquí de lo que se puede ver aquí. Aquí debe haber por lo menos más de 50 pilotes en esa área tan chiquitita. Tan chiquitita. O sea, ellos hicieron eso. Y eso evidentemente ha funcionado para el resto del mundo, ¿no? Hoy los pilotes se utilizan, por ejemplo, acá en puentes, mira. En terrenos así malos, ¿no? Sí. Bien, sigo entonces. Y hacemos todo el procedimiento ese del dibujito que hicimos ayer, ¿no? Ajá. ¿Qué significa esta parte de acá donde a partir de aquí regresa la curva? Cuando se retira la carga previamente aplicada. No, la curva se hace así, mira, así, y luego regresa aquí. Esta parte de aquí. Cuando hay hinchamiento. Es el hinchamiento, ¿no? Es el hinchamiento. Esta es la zona del hinchamiento. O sea, acá nuestro jefe, el ingeniero, lo que quería ver era si este material tenía ese comportamiento, verificarlo a través de una prueba pues certificada, ¿no? Y acá pueden ver el tema de la carga y la sin carga, ¿no? Y ahí está, pues, regresaba. Entonces, acá hay varias interpretaciones. Zona de hinchamiento. Es decir, con la misma carga aplicada regresaba aquí. Esta es una cosa muy peligrosa. Porque si tiene hinchamiento, también va a tener contracción. En otras palabras, es un suelo que va a tener volúmenes variados de acuerdo a la temporalidad. Por la presencia del agua va a hincharse y por la ausencia del agua se va a entumecer o se va a contraer. Y la otra importante valor, uno de los más importantes, este punto de inflexión. ¿Qué significaba este valor? La precarga. Exacto. La precarga o preconsolidación que le llaman, ¿no? ¿Cómo se interpreta ese valor? Era la carga necesaria que el suelo requería para acelerar su consolidación, ¿no? Muy bien. Apellido. Mendoza Lalupo. Muy bien, Mendoza. ¿Qué otra interpretación se puede tener allí? Es la carga máxima antes de que el suelo comience a tener deformaciones irreversibles. No va a regresar esto más ya. Si no colocas algo, una carga equivalente a esto, va a seguir deformándose y deformándose y deformándose. Y va a ser un momento que va a ser irreversible ya el problema. No se va a poder cambiar ya. Se obtenían los valores acá de índice de compresibilidad e índice de hinchamiento. Se evaluó el asentamiento, ¿no? Se simularon cargas posibles, ¿no? Y nos encontramos con lo siguiente. Tenemos el índice de compresibilidad, la altura más o menos a la que iban a estar los pilotes y a la que iban a estar también los ductos de gas, ¿no? Que era el área a lo que nos interesaba, ¿no? Los vacíos iniciales, y el asentamiento era 38. ¿Cuánto era el asentamiento según la topografía? 40 centímetros. ¿Cuánto indica el asentamiento del estudio de suelos? 38. Muy similar. Exacto. El ingeniero que teníamos acá como jefe era un ingeniero colombiano. Y el pata, o sea, era bien minucioso en su análisis, ¿no? Él nos decía, yo quiero, ya, el topógrafo me dice que se baja a 40, muy bien. Pero el tema es explicar por qué se baja, pues, ¿no? Y la única manera de hacer eso es a través de este tipo de pruebas, ensayos, ¿no? Si no haces estas pruebas, no tienes elementos de juicio.
que respalden tus teorías, que respalden tus ideas técnicas o que respalde tu diagnóstico, ¿no? Sería irresponsable solo basarse en la topografía que se hundió, ¿no? No. E incluso se determinó el tiempo en que podría eso asentarse y coincide con 22 días más o menos, que fue más o menos el tiempo en que sucedió después de haber sido inaugurada esta obra. Esto pasó el mismo año que se inauguró. ¿Te imaginas tú que una obra al mes tenga ya un muerto? Grave ahí. Grave. No puede ser eso. Algo ha pasado, algo se les fue. Y evidentemente no tomaron. Miren, aquí, valgan verdades, aquí habían varias cosas que yo después ya hoy mirando hacia atrás me doy cuenta. Estas empresas eran, la empresa donde yo trabajaba era básicamente un consorcio ítalo-argentino, ¿ya? Y contrataban a un geotecnista que era colombiano. Y los mismos argentinos nos decían, nosotros hemos hecho obras de gas, pero en ¿cómo se llama? En mesas de billar, ¿no? Decía, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en mesas de billar, todos son pampas. Pero acá en el Perú es una vaina que nunca habíamos trabajado. Ellos no conocían esto. No conocían selva, no tenían idea cómo era selva. Y voy a ser honesto, yo siendo peruano tampoco lo sabía, ¿no? Como dice Gabriel García Márquez, hay que vivir para contarlo, ¿no? Ellos pensaban que era solamente sacar la zanja, poner el tubo, tapar y ya está. Jamás se imaginaron los comportamientos de esos terrenos tan pésimos, ¿no? Y como se puede ver ahí hay una hondanada, ¿no? Es como una bateíta ahí que se va formando. Miren, esto que se ve aquí de ¿no? Esas eran grietas, mirándole desde el aire, ¿no? La vista de planta. Todo estaba agrietado. Todo eso estaba, cantidad de grietas justo donde estaba el ducto. Y miren, habían colocado muros de gaviones para darle peso, ¿no? Pero ni aún con todo. ¿Qué significa que este peso no haya funcionado para acelerar el proceso de consolidación? Que no era la carga que necesitaba. Que probablemente el peso de todos esos gaviones estaba por debajo de esto. Probablemente colocaron un valor por aquí, cuando esto seguía deformándose. Tenían que haber tenido este dato para saber cuál era el peso por centímetro cuadrado, o sea, la carga kilo por centímetro cuadrado, kilonewton por metro cuadrado, tonelada por metro cuadrado, libras por pulgada cuadrada. Ese dato tenían que haberlo tenido. Colocaron este muro que no tenía seguramente ese peso. Y cuando tú colocas un peso, no era el peso que permitía la consolidación de esto. Es decir, la carga estaba ahí, pero el suelo seguía deformándose. Por eso que la importancia de esta gráfica, que solamente 4 alumnos ayer los vi dibujando esto. Esta gráfica es el dato más importante de toda la consolidación. Porque esta es la carga que tú tendrías que diseñar para que eso se acelere más bien el proceso de consolidación antes de que empiece esta deformación que es brutal. Ahí está el antes, esto es el antes, y este es el después. ¿Cuál es la diferencia que ven allí? Aquí se ven unos puntitos, ¿no? Con unas vigas. Ajá. Significa que cada uno de estos puntos, ¿qué cosa eran? Pilotes. Se agregaron pilotes y encima del pilote se colocó una viga metálica. ¿Para qué? Si le colocaron esta carga de 1, esa viga más esos pilotes era el 0,20 que faltaba.
O sea, le agregaron más carga. Pero no solamente la carga, colocaron más pilotes por acá, mira. Estos son micropilotes. ¿Para qué? Para confinar más el terreno. Colocaron pilotes por acá. Esta empresa gastaba. Pucha, que era lo que me vacilaba esto de acá era que esto en una obra pública no se hacía nunca. Pero ellos dijeron, no, acá tenemos que invertir. Y invirtieron fuerte aquí. Y colocaron muros de gaviones aquí donde no había. Aquí no había. ¿Ve? Colocaron peso también acá y pilotes. El tema está en la carga, pero no es cualquier carga, es una carga calculada, precisa. Y si tú ves acá, hay unas cositas acá con azul, lo voy a sacar el rojo porque esos son los pesos de carga. Pero pregunta, ¿hubiera servido de algo colocar todos estos pilotes, estas vigas de acero, estos nuevos muros con estos pilotes y estos micropilotes si sigue lloviendo y hay agua subterránea? Se necesitaría fuentes de drenaje. Exacto. Apellido. Aparcana Ramírez. Muy bien, Aparcana. Exacto. Acá, ¿qué es lo que hizo el ingeniero? Les estoy hablando de un caso real, ¿ah? Esta es mujer, caso de la vida real. Ahí está, ¿ve? Esta flechita que él pone es la dirección con la que él quiere manipular el agua y la lluvia. O sea, llueve y quiero que el agua se venga por acá y baje por este canal. Y le colocó un canal acá arriba también, colector, para que baje por acá también el agua. En otras palabras, conducir el agua, manipular el agua, manejar el agua. Y aparte aquí, ven que el agua viene hacia unos disipadores. ¿Alguien tiene idea qué cosa es un disipador para manejar agua? ¿Reduce la fuerza con la que desciende el agua? Exacto. El disipador es una escalera, hijo. Machu Picchu. Este fue el regalo de ingeniería hidráulica que hicieron los incas al mundo. Los incas se dieron cuenta que el agua cuando baja con velocidad erosiona. La velocidad viene con furia, sí, pero cuando baja aquí pierde energía, pierde velocidad. Hasta que finalmente el agua pierde tanta velocidad que esto cae como si fuera una lágrima. Ese fue el diseño que los incas usaron, disipadores de energía para manipular el agua también. Machu Picchu. El otro año el congreso es en Cusco, ¿no? Voy a ir yo allá. Sí, voy a ir allá. Ojalá que vaya un grupo por ahí para indicarles cómo es todo, la grandeza que hicieron estos señores hace 500 años. Machu Picchu, el 80% de esa obra no se ve. Fue un trabajo de drenaje y subdrenaje impresionante. Ellos se dieron cuenta que si el agua no la manipulaban, no la conducían, no la controlaban, esa ladera se hubiera venido abajo. Entonces, acompañada a los pesos y cargas, también tiene que ir el tema de control del agua. Si tú sabes que esto es arcilla y es expansiva, ¿qué cosa es lo que tienes que sacarle a esta arcilla expansiva para que no sea arcilla expansiva? El agua misma. Todo el agua que tiene dentro. Todo el agua. El tema es que si tú le sacas el agua o controlas o disipas el agua lo máximo que puedas, va a ser solo una arcilla. Para que sea plástica necesita agua. Y para que sea de alta plasticidad necesita ser inundada. Que era el caso que me tocó ver aquí. Entonces, número 1, la presión de precarga para acelerar el proceso de consolidación y que esta deformación no se dé ya. Y por otro lado, controlar el agua, tanto superficial, porque aquí todo esto es superficial, y también se hizo para el agua subterránea una trinchera drenante, es decir, este es el nivel del terreno y debajo colocaron tubos
¿no? Y acá colocaron filtros, ¿no? Porque esta agua viene sucia, ¿no? Para que el agua solamente pase el agua subterránea de abajo, ¿no? Para poder diseñar este diámetro que fuera de 6 pulgadas, hay que tener las precipitaciones. En esta zona, mis estimados, llovía 1000 milímetros de lluvia. Mediante métodos, estos milímetros los puedes convertir a caudales. Y con caudales puedes determinar el área de la sección. Pero eso ya lo van a ver en su curso especializado de probablemente hidráulica, ¿no? Vean esos temas ya de subdrenajes, ¿no? Aquí tenía que hacerse subdrenajes, no había otra. Y colocaron todo esto de acá, debajo, ahí se puede ver la excavación. Este sistema de subdrenajes, por ejemplo, se usa hoy en día en los estadios del mundo. El proyecto Chavimochi, donde ven ahí que el agua riega, ¿no? Sale por goteo. Chavimochi tiene también tuberías de subdrenaje para llevar el agua, ¿no? Para riego. Como pueden ver, el terreno es lodoso, feo, ¿no? Y aquí están las obras propuestas. Miren aquí, ¿no? Lo voy a colocar acá para dibujarlo bonito aquí, en esta vaina de aquí. Voy a ponerlo más grande, ¿eh? Para que lo puedan ver los chicos que a lo mejor tienen alguna dificultad por ahí. Aquí básicamente. El ingeniero colocó pilotes. Aquí está el pilote, ¿no? Aquí está el pilote. Como puedes ver, hundido hasta la zona más o menos de la arenisca, más o menos dura, ¿no? No necesariamente tiene que ir a un terreno duro, porque la arenisca tampoco es un buen suelo, una buena roca, perdón. Pero estaba por debajo de la zona blanda, ¿no? Pero lo que siempre me llamó la atención aquí era esta viga. ¿Cuál es la finalidad de esta viga? Si no está sosteniendo un techo, nada. Impedir que se separen los pilotes o que se volteen. Por así Ya, excelente. Una puede ser también que el pilote, el asentamiento sea parejo. Apellido. Mendoza La Lupo. Muy bien, Mendoza. Muy bien. Pero tiene también otra finalidad. ¿Cuál era? O sea, es una viga que no va a unir nada, no hay un techo ahí. ¿Por qué un cable de acero? Ya está bien, el asentamiento del pilote, está bien, perfecto. Contribuir en la precarga. Ya, le ayudaba a la precarga, excelente. Apellido. Jiménez, Montero. Jiménez, muy bien, Jiménez. Y hay otra más. Si por alguna razón la arcilla llegara a tener contacto con el agua, a pesar de que estás drenando y toda la vaina, pero por ahí se te va porque el agua es bien bandida, se produciría hinchamiento, ¿no? Ese peso, esa carga, esa viga, le da un contrapeso al hinchamiento. Ingeniero, o sea, permiten acomodarse a los movimientos que va a tener el terreno sin romperse. También, pero básicamente es cuando se infle acá, o sea, cuando esta vaina, ¿dónde está? Aquí negro, aquí lo voy a poner con negro. Cuando esta vaina se levante, porque no se levanta solo, cuando esto de acá está la arcilla blanda, negro, hombre, aquí. Aquí está la arcilla blanda, lo que está de azul. Cuando esto se hinche, ¿ya? Se quiere hinchar, esta carga de esta viga va a ser contrapeso a ese hinchamiento, a ese levantamiento. Le va a ser contrapeso. Porque el pilote es una carga nada más aquí, ¿no? Axial. Pero la viga no es una carga axial, es una carga distribuida. Y la viga tiene flecha.
Es decir, va a ser una contraflecha con relación al posible hinchamiento. Y aquí están los detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí está el detalle más acá que se puede ver, ¿no? Prácticamente la viga iba acá, ¿no? Soldada y toda la ley. Era una viga pesada. Yo cuando vi la viga dije, pero ¿para qué le pone viga el ingeniero? O sea, ¿cómo tiran la plata? No. Tenía una situación. Una, que los pilotes estén parejos, número uno, ¿sí? Que el asentamiento sea parejo en todo aspecto y no se laree para un lado y para el otro. Dos, era parte de la carga que le faltaba para llegar a la preconsolidación. Y número tres, hacía contrapeso, contraflecha contra el hinchamiento. O sea, por las puras no colocó ahí la carga el Inge. Tenía razón el colocho ese. Opiniones. Ingeniero, y en ese espacio no colocaron, como usted mencionó una vez, que en Machu Picchu pusieron lloradores en el tema de los muros para que también distribuya el agua así como... Básicamente aquí los gaviones en este caso eran enterrados, ¿no? Eran enterrados. El superficial que salía era solo este de acá. Ahora, si el gavión hubiera estado hacia arriba, ahí sí, pues, ¿no? Pero como has dado cuenta, es un gavión enterrado, ¿no? Sí. Un gavión enterrado. Y aquí están los pilotes, ¿no? Hundidos hasta, creo que llegaron hasta más de 7 metros. 7 metros llegaron, sí. ¿No? Hasta la roca arenisca, ¿no? Aquí está una vista aérea ya de la zona, ¿no? Los gaviones también en de la parte baja también se colocó ahí para disipar el tema se colocó un montón de pilotes aquí, gaviones también cantidad, ¿no? Todo esto era selva, jungla era eso de acá. Y se colocaron micropilotes, ¿no? Los pilotes fueron vaciados en el lugar. O sea, ¿qué es lo que hicieron estos tíos? Estos patas colocaron una camisa de acero. O sea, primero hincaban este tubo y vaciaban el concreto aquí adentro. Todo esto lo rellenaban con concreto. Se vaciaba en el lugar. Fue perforado con el mismo diámetro del SPT, aprovechando el SPT que dejaba la perforación ahí, se colocó la camisa de esto y se vació con concreto, ¿no? Casi un concreto líquido, ¿no? Porque colocar piedra ahí, ¿no? Y colocaron acero también. Acá dice, ¿no? Acero de 5 octavos, ¿no? Aquí. Para que lo puedan ver aquí, ¿no? Se usaron micropilotes, ¿no? Con acero de 5 octavos armado, ¿no? Se vació con concreto y se perforó con el mismo del SPT, se hizo ahí, ¿no? Ahí están los pilotes, ¿no? Para estabilidad aquí. Esto fue en la parte baja ya. En la parte baja también se estabilizó, ¿no? Se ancló a la ladera, ¿no? Aquí hay un canal, el canal grande principal que se hizo, ¿no? Evidentemente aquí se tiene que saber cuánta agua va a entrar aquí, ¿no? Para eso tienes que saber el caudal de lluvia para poder diseñar la sección. Pero era un canal enorme, ¿eh? De 2 metros de ancho y 1 de altura, ¿no? O sea que bastante agua ahí. ¿Ahí cuánto entran? 2 metros cuadrados, ¿no? O sea, un canal grande, ¿no? Que en esta zona llovía espantosamente. Esto era selva baja, esto era jungla. Acá me acuerdo que nos vendieron carne de jaguar para comer.
Los helicópteros no llegaban ahí porque ya que no llovía y no podían volar, pues. Quedamos sin comida varios días, ¿eh? Mira cuánto costó esta vaina. $940,000. Cuando el dólar costaba 2 soles en esa época, ¿no? O sea, casi $1.000.000 en esto. Voy a poner aquí para que vean más o menos el presupuesto, ¿no? Pero claro, era una solución definitiva, pues, ¿no? Un poquito más chico. Ahí está. Ahí está. El gasto más fuerte en el flete, mira. El flete se llevaba $600,000 más o menos. O sea, la obra costaba 300,000 más o menos. Es que era un lugar, creo que les he contado, ¿no? Que volaba en helicóptero ahí. Era lejísimos este sitio, era bien feo. Ahí me tocó debutar con un muerto. Pero de estos trabajos se aprenden, pues, chicos. Y luego esta foto que siempre recomiendo que hagan ustedes. Cuando hagan una obra, siempre tomen un antes y un después. Ahí se van a dar cuenta del cambio, ¿no? Miren el terreno hundido, ejecutado, y luego ya el terreno más aparejado, ¿no? Más, digamos, el canal, ahí está el canal que lo han visto hace ratito. Canal grande. Y aquí pueden ver los canales ya chiquitos que se ven por aquí por el costado, ¿no? Bueno, conclusiones. La consolidación determina la conducta del suelo a cambios volumétricos y se puede predecir la velocidad y magnitud de los asentamientos. La precarga o presión de consolidación en la máxima tensión efectiva vertical y determina el punto a partir del cual las deformaciones son irreversibles. El control del drenaje y subdrenaje elimina el exceso de agua del suelo, ¿no? Mejorando la seguridad y vida útil de la infraestructura. Ya está. Espero que este caso práctico sirva para aclarar todo lo que ven ahí en aula, ¿no? Que son dibujos y todo eso, cual se ve ahí como que medio, ¿no? No, eso tiene una interpretación real para tomar decisiones en procesos constructivos. Muy bien. Ahora voy a pasar a asistencia.